Hola, buenas tardes, mi nombre es María Arismendi y hoy hablaré sobre los temas vistos en la semana 10 y 11 de la cuarta unidad. Hablaré sobre el régimen jurídico de los tratados en Colombia, un tema fundamental para comprender cómo nuestro país se relaciona con la comunidad internacional y cómo los acuerdos que se firman se convierten en normas obligatorias dentro de nuestro territorio y que los tratados internacionales no son solo papeles firmados entre gobiernos, son compromisos que afectan nuestra economía, nuestras relaciones diplomáticas e incluso los derechos de las personas. En este video voy a hablar sobre, primero, los aspectos generales de los tratados, segundo, la constitución política y los órganos del Estado, tercero, la jerarquía de los estados en Colombia, cuarto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quinto, los acuerdos internacionales, sexto, los órganos encargados de las relaciones internacionales y séptimo, trámite de ratificación de los tratados en Colombia. Primero, aspectos generales de los tratados. Un tratado internacional, según la Convención de Viena de 1969, están definidos como un acuerdo escrito entre estados regidos por el derecho internacional, que en pocas palabras es un pacto entre países que genera derechos y obligaciones para quienes lo afirman. Y hay dos clases, los tratados formales y los no formales. Los tratados formales siguen un proceso ordenado, que es primero la negociación, que es cuando los países discuten los temas a pactar. Segundo, la adopción del texto, que es cuando se escribe lo acordado. Y tercero, la autenticación, que es cuando se confirma que el texto refleja el acuerdo. Los tratados no formales son más rápidos, basta la voluntad de los jefes del Estado y la aceptación de la otra parte. En ambos casos, el objetivo es que los compromisos queden claros y tengan una validez jurídica. Segundo, la constitución política y los órganos del Estado. En Colombia, la Constitución de 1991 fija las reglas. El presidente de la República, como jefe de Estado, dirige las relaciones internacionales y celebra los tratados. Está en el artículo 189. Pero la mayoría de los tratados deben de ser aprobados por el Congreso mediante una ley aprobatoria. Y existen 4 excepciones en las que el presidente actúa con mayor autonomía. Primero, los tratados de paz. Él los puede celebrar y ratificar sin aprobación del Congreso. 2. El tránsito de tropas extranjeras solo requiere aprobación del Senado. 3. Los tratados económicos y comerciales en organismos internacionales. El presidente puede darles aplicación provisional antes de que el Congreso los apruebe. Y cuarto, estación o tránsito de buques o aeronaves de guerras extranjeras. Solo se necesita el dictamen del Consejo del Estado. Además, para que un tratado entre en vigor en Colombia debe superar el control de la Corte Constitucional, que verifica que sea compatible con la Constitución. Tercero, jerarquía de los tratados en Colombia. En el orden interno, los tratados no tienen todos el mismo rango. El artículo 93 de la Constitución establece que los tratados que reconocen derechos humanos fundamentales y que no pueden suspenderse ni siquiera en los estados de excepción prevalecen sobre las leyes internas. Esto significa que si hay un conflicto entre una ley nacional y un tratado de ese tipo, se aplica el del tratado. A este fenómeno se le llama bloque de constitucionalidad, un conjunto de normas que, aunque no estén escritas en la Constitución, tienen la misma jerarquía que ella, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y la coherencia con el derecho internacional. Cuarto, jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional desempeña un papel esencial, porque revisa los tratados después de la aprobación del Congreso, pero antes de la ratificación definitiva. Su control es automático, integral y preventivo. Si la Corte considera que el tratado y su ley aprobatoria son constitucionales, el gobierno puede proceder con la ratificación. Si la encuentra incompatible con la Constitución, el tratado no puede ser ratificado, salvo que se pueda formular para excluir esa norma. Este control asegura que los tratados respeten los principios fundamentales del país,
y protege la supremacía de la Constitución. Quinto, acuerdos internacionales. Es importante diferenciar entre acuerdos y tratados. Los acuerdos internacionales son compromisos entre países en áreas como comercio, cultura, paz, derechos humanos, etc. El tratado es el documento que formaliza esos acuerdos y detalla las obligaciones de cada parte. Ambos son herramientas que fortalecen la cooperación y el desarrollo entre los estados. Quinto, los órganos encargados de las relaciones internacionales. La política exterior y la ejecución de los tratados dependen de varios órganos del Estado. Primero, el presidente de la República, que representa el país y celebra los tratados. Segundo, el ministro de Relaciones Exteriores, que asiste al presidente y coordina la diplomacia. Tercero, las misiones diplomáticas y consulares, que representan a Colombia en otros países y organismos internacionales. Estas misiones gozan de privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional, como la inviolabilidad de sus derechos y la protección especial de sus funcionarios, lo que facilita su trabajo y garantiza la cooperación entre estados. Sexto, trámite de ratificación de los tratados en Colombia. El camino que sigue un tratado para entrar en vigor en nuestro país es el siguiente. Primero, la negociación. El gobierno, encabezado por el presidente, discute los términos con el otro país u organización internacional. Segundo, firma. Es la expresa voluntad de Colombia de comprometerse, pero aún no tiene efectos jurídicos. Tercero, aprobación del Congreso. El tratado se convierte en una ley mediante una ley aprobatoria. Cuarto, revisión de la Corte Constitucional. Garantiza que se conforme a la Constitución. Y quinto, ratificación es cuando el presidente confirma la adhesión del país mediante el instrumento de ratificación. Y sexto, la entrada en vigor. Es cuando el tratado empieza a aplicarse en Colombia en la fecha adecuada e indicada en el propio documento. Esto tiene efectos principales, como lo son que tienen un rango de ley y prevalecen sobre normas internas que lo contradigan. En muchos casos se pueden aplicar directamente sin necesidad de otra ley. Los jueces deben de interpretar las leyes internas conforme al tratado. Bueno, y para llegar a nuestra conclusión, los tratados internacionales son el puente que conecta a Colombia con el mundo. A través de ellos se fortalecen las relaciones diplomáticas, el comercio, los derechos humanos y la cooperación global. Gracias al progreso y proceso de negociación, aprobación, control constitucional y ratificación, nos aseguramos de que cada tratado respete nuestra Constitución y proteja los intereses del país. Entender este proceso nos permite apreciar cómo las decisiones internacionales influyen en nuestra vida cotidiana y garantizan que Colombia participe de manera responsable en la comunidad internacional. Muchas gracias.